Darles sobre una invitación que tenemos a Iglesia Casa del Padre aquí en esta zona para que podamos celebrar con los hermanos de Chimalhuacán, Casa del Padre en Chimalhuacán, el día 22 de noviembre. 22 de noviembre es sábado a las 11 de la mañana para estar con ellos. La invitación es para toda la iglesia y como es sábado, bien creo que nos podemos organizar y estar con ellos para celebrar juntamente esta fiesta, esta dedicación al Señor por lo que Él ha hecho durante estos 12 años allá en Chimalhuacán. Amén. Entonces estamos todos invitados. Sería nada más el ponernos de acuerdo cómo es que nos vamos a trasladar. Los que tienen auto, obviamente, pues ahí podemos ir y llevar a algunos si nos sobran lugares o ver cómo nos organizamos. La otra es que podamos saber quiénes exactamente estarían yendo y así poder contratar un servicio de transporte. Amén. Entonces, ¿cuándo es la invitación? 22 de noviembre. Gracias por estar atentos. La pastora el día de hoy no está con nosotros. Ella está un poco delicada. Está bien, gracias a Dios, pero dentro de lo que está pasando, pues es mejor el reposo también. Le enviamos un saludo, ella nos está siguiendo y está mirando la transmisión. Hace 8 días yo estaba con un fuerte dolor de huesos, no me podía sostener, no sabía ni cómo estaba aquí de pie, pero gracias a Dios pude terminar el servicio. Al final me tuve que ir de urgencia al doctor, pero estuve aquí. Ahora le tocó a ella y bueno, gracias a Dios, agradezco las oraciones que se han estado haciendo ya por ella, que el Señor la fortalezca y le dé la sanidad. Amén. Y a los ictus, a los adolescentes, no sé si estaba programado el que tuvieran su clase, van a estar de este lado. Les voy a pedir que los ictus, los adolescentes y los jóvenes puedan estar aquí al frente. Es más, me van a ayudar algunos con micrófono para leer algunas citas. El día de hoy vamos a hablar la segunda parte del tema que iniciamos el día martes. El día martes hablamos sobre el Halloween a la luz de las Escrituras. Halloween a la luz de la Biblia, y el día de hoy hemos titulado del disfraz a la verdad. ¿Cómo es el segundo tema? Del disfraz a la verdad, y es la continuación del tema del día martes. Así es de que solo por dar un contexto de lo que hablamos, de lo que enseñamos el día martes, voy a referirme a algunos puntos y vamos a entrar a lo que es el día de hoy para no retrasar los tiempos y alargarnos. Amén. Entonces vamos a tratar de ser breves con la reseña del día martes. Y lo primero que nosotros vimos, los niños ya pueden pasar a sus clases. Los niños pueden pasar a sus clases o también se quieren quedar. ¿Se quieren quedar también? Ahí no tengo autorizado, sino la maestra es la que la maestra Marce, la directora, es la que nos puede decir si sí o no, o los más pequeñitos, ahí lo dejo a la libertad. ¿Ok? Ok, ahorita para que se pongan de acuerdo allá. Aunque lo que vamos a mencionar es parte también de que ellos puedan conocer, ¿verdad? Pero dejemos que ellos se pongan de acuerdo. Bien, gracias a Dios. Quiero invitarle a que usted salude al que tiene a su lado izquierdo, derecho, sonríale, dígale: Cristo te ama, qué bueno es verte. Si se puede poner de pie, ir a otro lugar, saludar a quien no conoce, pregúntele cómo se llama, dónde vives, a qué hora sales al pan. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a ir al texto, 2 de Corintios capítulo
7, segunda carta a los Corintios capítulo 7, perdón, vamos a ir al 6, nuevamente, segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo 16, 6:16. Cuando usted lo tenga puede decir amén, aunque va a estar acá en pantalla, pero si usted tiene ahí su Biblia impresa o su Biblia electrónica, ábrala por favor. Y dice de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ayúdeme a orar, ayúdeme y clamemos juntos al Señor, porque esta palabra no solo sea un estudio, sino que sea también una exposición, una reprensión a lo que son las tinieblas, y que el pueblo de Dios pueda ser libre de cualquier práctica de ocultismo, de brujería, de hechicería y de cualquier otra tradición y costumbre que celebran los pueblos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti pidiendo, Señor, que ahora mismo tu mano poderosa sea extendida hacia esta parte del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, que a través de la palabra conozcamos la verdad. Esa verdad, Señor, que desenmascara y quita, Señor, o expone toda mentira del enemigo en estos tiempos. Y pedimos, Padre Celestial, que este pueblo sea libre en el nombre de Jesús, y que no participemos en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, Señor, reprenderlas, Padre, y abstenernos de toda especie de mal, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y te bendecimos a ti, único Dios verdadero, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Le da gloria a Dios. Bien, lo primero que nosotros debemos de considerar en esta enseñanza es el aspecto histórico, lo que tiene que ver con esta celebración del Halloween y por qué nosotros como pueblo de Dios no participamos. Vemos que ha sido cada año más fuerte esta costumbre, esta tradición, y para nosotros como pueblo de Dios también recibimos ese impacto de qué manera en nuestra familia, en nuestra sociedad, en la escuela, en el trabajo, donde hay alguna presión para que nosotros participemos de eso, y es una resistencia consciente y espiritual que nosotros tomamos para también decir no voy a participar. E incluso en algunos casos nuestros niños no los mandamos a la escuela ese día de la celebración, porque los niños son en ese sentido muy influenciables, ¿sí? Y se influye en ellos de tal manera que los mismos maestros les dicen: es que no es malo, es que solo es una vez, es que es algo tan tierno el pedir dulces y que puedas participar con tus compañeritos. Y entonces nuestros niños pueden de parte nuestra saber que esta tradición, esta costumbre no es buena, que no debemos de participar en ella, pero ellos dicen: es que a mí me gusta, es que yo quiero dulces, es que yo quiero salir como los demás, aunque ellos sepan que no, o que ellos no se les permita disfrazarse. De repente nosotros, para ser como
empáticos con ellos, les decimos: ok, no te vas a disfrazar de un monstruo, de un diablo, de un personaje feo, pero llévate tu traje de Superman o de Spider-Man o del Chavo del Ocho, ¿verdad? Y entonces nosotros como que acomodamos esa parte para que los niños no se sientan mal. Quiero decirle de antemano que el ser cristiano de repente sí vamos a tener como esa oposición. Y nosotros debemos de enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, jóvenes y en general a la población adulta, para que sepamos de dónde viene esta tradición, esta costumbre. El Halloween tiene su raíz en la festividad de los celtas. Es decir, miles de años viene esta celebración, pero ha venido cambiando de nombre. ¿Quiénes eran los que hacían como estos rituales, estos sacrificios? Los druidas. Druidas, que eran el grupo de sacerdotes que ofrecían los sacrificios a Samhain, al dios Samhain. Y entonces era el que ellos lo celebraban cada final del verano y del inicio del invierno. Los antiguos celtas creían que al participar de estas costumbres o de estas rituales, lo que hacían era ahuyentar a los espíritus de los muertos que venían el 31 de octubre, y mediante los sacrificios de los animales que ellos hacían, y como ellos también, esas pieles de los animales que sacrificaban se introducían en ellos como una manera de disfraz y de confusión para los espíritus o los demonios que podrían venir. Los espíritus de los muertos que venían tenían, según ellos, la idea de que podían traer bendiciones o podían traer desgracias. Si ellos lograban ahuyentar a los demonios o a los espíritus inmundos o a los espíritus que venían con malas intenciones, de esta manera entonces la bendición se quedaba con ellos. Y si no, ellos eran maldecidos, recibían catástrofes, recibían castigos. Bien, los pueblos en aquel tiempo, la manera en la que convivían pues era a través de fogatas. Esas fogatas en ese día 31 de octubre lo que hacían era apagar todas las fogatas y se unían en una fogata más grande donde hacían este tipo de rituales. Ahora nos damos cuenta cómo esa convocación iba llevando a la comunidad a que todos participaran, a que todos fueran parte de esa celebración, de ese ritual. Bien, después con el tiempo lo que se fue introduciendo es que en nuestro país y por la conquista de los españoles también, ellos vienen a traer una serie de costumbres en las que en esas costumbres lo que ellos pretendían era evangelizar a la comunidad latina, a la comunidad indígena, y ellos comenzaron a traer también o a introducir algunas prácticas, en este caso la religión católica, que era la que dominaba, y eran los frailes, eran los sacerdotes que venían a introducir estas enseñanzas. Por una parte, la evangelización, diríamos, fue algo bueno en cuanto al evangelio puro, pero no en cuanto a las mezclas que ya se traían también, porque no solo hablaban de Jesucristo, sino que también hablaban de los santos, hablaban de todo lo que rodeaba hasta ese momento el catolicismo. De ahí es que se hace una mezcla, y a esta mezcla se le llama sincretismo, el sincretismo religioso y el sincretismo cultural, porque respetaban las tradiciones, no las invalidaban, pero las integraban también a otras festividades, como por ejemplo en el año 313 con el emperador Constantino, cuando el evangelio llega a Roma, y como el evangelio era tan fuerte en aquel tiempo, entonces Constantino adopta el evangelio o el cristianismo como un estilo de vida, pero él hace un decreto donde todo Roma, todo el imperio debía estar sometido de manera impuesta
para vivir de este evangelio que los cristianos hasta ese tiempo habían compartido. A esto lo conocemos entonces como sincretismo, porque ellos comienzan a mezclar algunas de las ordenanzas de las sagradas escrituras también con algunas de las fiestas, y es ahí donde surge lo que conocemos la Navidad o la Saturnalia. Hoy no hablaremos de ello, pero en el año 313 es cuando ellos saben que hay una fiesta el 25 de diciembre, y esa fiesta es la dedicación al dios Sol, llamada Saturnalia, y es ahí donde introducen el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, haciendo de esto una mezcla. Bien, daremos más detalles en otra ocasión. Aquí lo que yo estoy resaltando es el sincretismo. Para la edad medieval, ese sincretismo comenzó a manifestarse ya en los diferentes pueblos aquí en América Latina, en donde ya no solo es el 31 de octubre, sino que además también es el 1 de noviembre y el día 2. De manera que esta fiesta se extiende ya no solo a un día, sino es a 2 días más, es decir, 3 en total. El día 1 de noviembre es para nosotros el recordatorio o la celebración de todos los santos. 1 de noviembre, el día 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, pero está antecedida por lo que es el Halloween. Entonces se da cuenta que lo que hace el enemigo es estratégicamente no invalidar aquellas cosas que le son comunes, aquellas cosas que han venido a ser una parte de una costumbre, de una cultura, sino que viene a introducir algo en lo que es ahí. Tomando una parte de verdad, él introduce la mentira, y una verdad a medias termina siendo una mentira. De manera que para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos decir no al Halloween y no participar en lo que es el día de los fieles difuntos o el día de todos los santos, como también se llama. Ahora, hay personas que posiblemente por la presión familiar puedan tener ahí como ese recordatorio, asistir al panteón, poner una fotografía, una veladora, y es ahí donde se va introduciendo el levantamiento de altares. Hay quienes todavía puedan participar siendo cristianos porque no tienen este conocimiento o porque la familia les lleva a esta presión y terminan cediendo, preparando esos altares como tradición y como costumbre. Ahora también en nuestro país, y no es de este tiempo, sino ya viene de años atrás, donde ellos organizan altares, donde ellos organizan ahí algunos eventos conmemorativos o alusivos a estas fechas. Y entonces, ¿hacia dónde llevan a la población en general, la que no tiene conocimiento, a participar de estas celebraciones? Incluso hay algunas competencias a ver quién construye el mejor altar, con más idea, con más creatividad, con mejores colores y todo lo demás. Entonces es donde nosotros tenemos que estar alertas. Amén. Me va siguiendo hasta este momento. Pero aquí el Halloween para nosotros en México no es más que el estar siguiendo la costumbre de los americanos, que dicho sea de paso también los irlandeses, los europeos vienen y traen esta tradición, esta celebración, de manera que los americanos o los Estados Unidos adoptan esta costumbre también, y para el día de hoy ha sido una mercadotecnia tremenda. Es donde las ventas se potencian, donde las compras por las cosas ocultistas o espiritistas se dan con el permiso de los gobiernos, con el permiso incluso de la misma religión. La misma religión y tradición católica fomenta este tipo de altares, aunque hay sacerdotes públicamente han dicho no al Halloween, pero sí a la celebración de los muertos. Entonces ahí como que o sí o no.
necesitamos conocer la historia para no repetir los errores que se han cometido en ella. Aunque se intentó dar un sentido cristiano, la raíz espiritual mantuvo el programa, mantuvo la esencia de esa celebración. Hasta este momento quiero preguntar, ¿de dónde viene la tradición del Halloween? ¿De dónde viene? Alguien que levante su mano y que diga, a ver acá Marta, ¿de dónde viene? De los celtas. ¿Quién o qué nombre recibían los sacerdotes que hacían los sacrificios? Ari, los druidas. Bien, ¿qué día se celebraba lo que era la finalización de estas 2 estaciones del año para hacer esta costumbre, esta tradición? ¿Qué día era? El 31 de octubre. Bien, ¿quiénes fueron los que llevaron estas costumbres, las trasladaron a los Estados Unidos? Los irlandeses. Bien, y entonces nosotros adoptamos estas costumbres americanas y es ahora la celebración en Azcapotzalco y en algunas otras, Xochimilco, Tláhuac. Hay unas celebraciones del Halloween y del Día de los Muertos impresionantes. Hay desfiles con carros alegóricos y en estos desfiles participan familias. No solo personas adultas, sino que involucran a los niños. Y ya dentro de esta fiesta, el 31 de octubre, ¿qué es lo que hacen los niños? ¿Qué es lo que hacen las familias? Se disfrazan. ¿Quiénes eran los que se disfrazaban con los celtas? ¿Quiénes eran? Lo mencioné, ¿se recuerda? Los mismos sacerdotes. Ellos con los animales que sacrificaban utilizaban esas pieles y era el disfraz para poder confundir a los espíritus que venían esos días. Ahora, entonces esos disfraces, que es una caracterización de esta fiesta, se involucran niños y utilizan personajes desde los más horribles, más horrendos, más diabólicos, a los más tiernos también. Yo le decía, bueno, se puede disfrazar. Algún padre, alguna madre dice, bueno, no te vas a ir de monstruo, sino que te vas a ir ¿de qué se le ocurre a usted? De princesa, de brujita. ¿Sabe que la brujita es el personaje más característico? Y uno lo ve tan tiernito ahí a la niña, a la jovencita, bien maquillada, su nariz respingada, su gorro, sus colores. Y decía, qué bonitos se ven. Pero mire el contexto de lo que hay. No es solo una tradición, una costumbre, es más allá, algo espiritual. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios no debemos de abrir puertas. Ahora usted en la siguiente parte va a entender quién fue uno de los personajes en la escritura que abrió estas puertas, hablando de lo que es esa Edad Media. Los Estados Unidos fue donde se popularizó lo que son estos disfraces de calabazas, el salir a pedir dulces, el salir a pedir cosas a la calle en la comunidad. Entonces el Halloween es una mezcla de entretenimiento, de superstición y comercialización. Usted ve a los centros comerciales, desde el mes de septiembre ya hay una área dedicada a lo que es el Halloween. Pues ahora en este mes de octubre ya también hay una área en donde hace alusión o se venden productos de la Navidad, porque ellos van anticipados y la iglesia vamos como atrás. Tenemos que adelantarnos a esto y que el pueblo de Dios realmente pueda tener conocimiento de lo que está sucediendo o de lo que se da en estas fiestas. Bien, hablando del Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, aunque es distinto del Halloween, se comparte la idea de comunicación con los muertos. Hay una película muy tierna, muy envolvente, que une a las familias y es una película mexicana llamada ¿cómo?
Coco, ¿verdad? ¿Qué es lo que se habla ahí en esa película? El contacto con los muertos, no hay problema. Usted puede verlo como algo natural y como algo que realmente sucede. Bíblicamente, un muerto no regresa. Y bíblicamente el Señor nos prohíbe el consultar a los muertos, de manera que nosotros debemos de tener esta información para no caer en estas prácticas. Sutilmente hoy en día, hablando de una persona que ya ha muerto, hay cristianos que llegan a recordar y publican como si la persona pudieran tener un diálogo virtual con ella, donde le rinden todavía cierto honor, cierta honra. Y estamos hablando que es una manera disfrazada también de abrir puertas a estas expresiones, a estas manifestaciones. Dentro o desde el punto de vista psicológico te dirían, eso está bien para que tú puedas elaborar y cerrar el duelo, pero la realidad es que espiritualmente el estar participando de esto es el mantener un duelo no elaborado, no resuelto. Y espiritualmente el saber que las personas que tú y yo pues convivimos con ellas, que ellas ya murieron, ellas ya no pueden tener ninguna especie de conversación con nosotros. Ya no pueden. Los muertos están. Amén. Entonces, si hay algo en tu vida que no has elaborado un duelo, papá, mamá, abuelo, etcétera, es que tú lo puedas cerrar dando gracias a Dios, perdonando si tienes que perdonar y soltando a esa persona. Dentro de esto también se ha estado rindiendo como una especie de honra y de culto a los perritos, ¿verdad? En donde el perrito muere y entonces nosotros creemos que esa mascota sigue con nosotros, que esa mascota también va a llegar un momento en el que nos vamos a encontrar con ella. Es otra manera también de estar haciendo como una celebración. Y hasta aquí voy a dejar lo que es la enseñanza del día martes y abrimos lo que es el tema del día de hoy. Amén. Si usted ve algunas personas haciendo publicaciones, solamente ore y que Dios fortalezca, que Dios consuele y que Dios libere y sane a esas personas, ¿ok? Hablando de los perritos, usted sabe que hoy se puede matar a un bebé de 12 semanas estando en el vientre. Se puede matar, interrumpir el embarazo de un bebé de 24 semanas, de 6 meses. Están alegando, está en debate de que pueda ser en cualquier etapa o periodo del embarazo, y se defiende a los animales. Ambas cosas es condenado. Usted no puede maltratar a una mascota, a un animal, sea perrito, sea gato o cualquier otra, pero tampoco puede interrumpir el embarazo. Ambas cosas son condenables. Amén. Deberían de serlo desde la Constitución también, pero la Constitución parece que va de mal en peor, cumpliéndose lo que la palabra de Dios dice, que en los posteriores tiempos a las cosas buenas las van a llamar malas, a las cosas malas las van a llamar buenas. Bien, deme oportunidad para abrir aquí el siguiente tema. Y ahora sí estamos del disfraz a la verdad. Primero de Samuel capítulo 28 versos 6 al 8. ¿Qué es lo que se está cocinando, hermano Jaime? Primero de Samuel capítulo 28 versos 6 al 8. Aquí vamos a abrir un tema que ha generado algún debate, alguna postura teológica, pero lo vamos a hablar, lo vamos a abordar. Dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo
y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Repito, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines, por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl está consultando a una pitonisa, a una adivina, aún a sabiendas que Saúl no debe de caer en esta práctica. Él, siendo rey, va disfrazado, porque la adivina tenía conocimiento del rey Saúl. Recién habían expulsado a todos los adivinos, a todos los magos, a todos los hechiceros, y por esa causa esta mujer también estaba como en la secreta. Bien, lo primero que nosotros podemos ver, ya escuchamos la palabra sincretismo, ¿verdad? ¿Qué significa sincretismo? Es una mezcla de las costumbres, de las tradiciones y de lo religioso. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo con Saúl aquí? Él está participando en un sincretismo religioso donde él está mezclando el conocimiento de Dios con las prácticas de adivinación. Él está consultando por un lado las cosas de Dios. Dios no le ha respondido ni por sueños, ni por visiones, ni por Urim, ni por Tumim. Y entonces en ese silencio de Dios, lo que hace Saúl es tratar de consultar a un muerto, pero no cualquier muerto, sino que Samuel, el profeta de Dios, aquel que ungió a Saúl, ya había partido con el Señor. Y es entonces donde él va y le dice a esta mujer que no es cualquier muerto, sino que quiere consultar a uno exactamente el que Saúl necesita. ¿Para qué? Para que le recuerde cuál es el propósito de Dios. Ahora, dentro de ese miedo que tiene Saúl, lo lleva a realizar esta práctica y le jura a la misma adivina, le dice: te juro por Jehová que no recibirás ningún daño. ¿Dónde está aquí el sincretismo? La mezcla, que usando el nombre de Dios también está utilizando otra posibilidad, otra opción para él recibir respuesta, aunque no venga de Dios o aunque no sea de Dios, o si Dios habla por la divina, que Dios me hable. Imagínense eso. ¿Cuántos creyentes o cuántos personas en algún momento estamos aquí sentaditos y consultamos tal vez las cartas, el café, el tarot, el horóscopo? Yo era muy dado a leer un periódico muy popular y lo primero que iba era la última página, porque en la última página estaban los horóscopos, y ahí leía lo que iba a suceder para ese día, para el día de mañana, si yo iba a hacer algo o no lo hacía. Y era como yo consultaba. Yo no sé si haya alguien aquí que pueda ser honesto y decir: yo también lo consulté. Yo también fui a un centro espiritista para amarrar a mi esposo, al que ahora es mi pareja, a la que ahora es mi esposa, porque también hay ese tipo de prácticas. Hay algunos postes, alguna propaganda en las calles donde dice: se hacen amarres. Algunos quisieran que amarraran a su esposo, pero no de esa manera, ¿verdad? Pero lo hacen. Ahora, hay tanta gente que va. Mire, en el Zócalo está lleno de brujos, está lleno de santeros, y cuando a usted lo van viendo, lo llaman y le hacen que una limpia, le hacen que, mi amado hermano, hay personas cristianas
que caen todavía en ese engaño, que no han recibido un conocimiento de la verdad para salir de eso, como el libro o la carta a los Corintios nos dice: salid, pueblo mío, de en medio de ellos, y no se contaminen. Ahora bien, Saúl conocía la ley de Dios. Como niño que creció en la tribu de Benjamín, cada una de las tribus tenían sacerdotes quienes les enseñaban. Saúl conocía, no era ignorante de la ley. Por eso es de que él unos años antes había expulsado a toda clase de personas que habían practicado la adivinación, el consultar a los muertos, la brujería. Sacó a los sortílegos. Entonces Saúl conocía, pero ya en esa ansiedad, en ese miedo que tenía de no saber sobre su futuro, viene y consulta a esta mujer disfrazándose, aunque la mujer se dio cuenta más adelante. Ya había expulsado a los medium. Mencionaba yo acerca de algunas películas que también igualmente en esta temporada son como muy, muy constantes y atraen también la atención incluso de los cristianos. Algunos cristianos dicen: bueno, para saber cómo liberar a las personas. Y ven por ejemplo Ghost. ¿Han visto la película de Ghost? ¿Sí? Una película como muy romántica, como muy tierna, pero muy sugestiva en cuanto a la práctica de la adivinación de los muertos, o el hacer volver a los muertos mediante las medium, que en este caso era esta mujer. No recuerdo el nombre de la actriz, pero ella en esa película y en la grabación que tiene con el actor, el que muere y que es al que final regresan, estos dos quedan conectados emocionalmente, ¿sí? No es con Demi Moore, que es la actriz, ¿verdad? La pareja del hombre que muere, sino que quedan conectados. Bueno, eso es solo por decirle lo que es la vida de ellos en la actualidad. Bien, cuando Dios no le respondió a Saúl, entonces Saúl mezcló la fe con las prácticas prohibidas. De aquí, mi amado hermano, en el silencio de Dios, ¿qué es en el error que nosotros podemos caer? Podemos abrir puertas. Saúl intentó obtener una revelación de Dios mediante un canal contrario a Dios. Yo hacía una investigación en cuanto a lo que son las personas o la tendencia de un sector de la población a buscar las cosas ocultas, a buscar las cosas más curiosas, incluyendo incluso la Biblia. Hay jóvenes que se han dado a la tarea a estudiar a los demonios Lilith, por ejemplo, y se meten tanto y quieren saber, y de Leviatán y etcétera. Entonces, cosas ocultas que de alguna manera no es información tan común en la iglesia, aunque sí se abordan temas también de estos, pero da esa curiosidad y comienzan a abrir puertas. ¿Quiénes son esos demonios peludos de los que habla, por ejemplo, Isaías capítulo 14? ¿A quiénes se están refiriendo? ¿Quién es Lilith? Si fue la pareja de Adán antes de Eva, y comienzan con esta curiosidad. Bien, en la actualidad hay un interés creciente en cuanto a esta información. Lo primero que nosotros vemos ahí en este contexto de personas que tienen esa curiosidad, ese deseo, que hay una sed espiritual, pero lo están buscando en un canal que no le corresponde. Se están yendo por otro lado. Si nosotros tenemos alguna duda, tenemos que preguntar a la Escritura. La Escritura nos da amplia información respecto a esto. Ahora también preguntemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a los ministros, a los que tienen un poco más de experiencia o de madurez y de conocimiento en el Señor. Entonces, esa sed espiritual está mal orientada. El ser humano fue creado con un anhelo natural de trascendencia, pero esa trascendencia no la podemos buscar, por ejemplo, en el último guerrero o en el corazón del guerrero. ¿Se recuerda quién es ese personaje? La película de Kung Fu Panda.
nos está hablando de toda esta tradición y costumbre de los hindús, y nos está llevando a que nosotros podemos alcanzar la autorrealización, la trascendencia, ¿sí? Hay doctrinas orientales que en este tiempo también están como en un boom, en un auge, incluso cristianos haciendo yoga, practicando yoga. Si tú practicas yoga o meditación sin el conocimiento de Cristo, o que no esté enfocado a la meditación de la ley de Dios, estamos desviando, estamos abriendo otras puertas. Yo desde los 6 años practiqué yoga. No tenía el conocimiento, no tenía la información, aunque católico y todo, pero nunca fui informado respecto a esto. Fueron de entre los 6 y los 14 años. Hacía todo tipo de ejercicios, de movimientos, y eso era en lo que yo me movía. Repito, no tenía conocimiento, pero bien, ahora que tenemos el conocimiento, no debemos abrir puertas. La curiosidad espiritual es con el deseo, con el afán de cubrir un vacío espiritual que tiene la persona, incluyendo cristianos. Y hablo no un vacío a nivel del espíritu, sino a nivel del alma, porque hay cristianos que venimos aquí, aunque somos llenos del Espíritu Santo, pero podemos sentirnos solos emocional, mentalmente. No está mi papá, no está mi mamá, no está X, y ese vacío emocional tratamos de llenarlo con otras cosas. Bien, el segundo aspecto en lo que nosotros podemos abrir puertas es a través de la influencia cultural de la era de la información. Hoy usted da una información y recibe una cantidad de páginas y de información donde dice: wow, qué tremendo es esto, ¿verdad? Y entonces uno está abriéndose también a otras, a otra información, a otras prácticas, de manera que esto no es que usted al día siguiente vaya a estar poseído, pero está abriendo puertas emocionales, está abriendo puertas mentales en las que usted va a terminar involucrado. Le digo esto, en una temporada me dio a mí por leer revistas, por ejemplo, Tiempo Libre, Más Allá del Tiempo, muy interesante. Y ahí hay artículos que hablan del ocultismo, que hablan sobre la alquimia, que hablan sobre el espiritismo, y era para mí, ya conociendo de la escritura, ya habiendo sido discipulado, yo tenía esa información ahí también, hasta que comencé a experimentar una serie de cosas que para mí como hijo de Dios ya no eran. Me tocaba vivirlas reprendiendo y liberando a otras personas, pero no en mi propia persona. Esto me ocurrió por ahí de los 26 años. Tenía cantidad de revistas, tenía un mueble y ahí estaban esas revistas. Yo vivía obviamente solo, y mi recámara estaba frente a esta otra recámara, y al vivir solo yo no cerraba puertas de ninguna más que la de la entrada, la principal. Y entonces comencé a tener una opresión de esas cosas donde usted, no sé si le ha pasado, de repente no sabe si está soñando, si está despierto, si la gente se está enterando de lo que usted está pasando. Me volví tenso, comencé según yo, a gritar desesperadamente, y no podía salir mi grito, hasta que solamente dije: Jesús. Y en eso veo como de mi cuarto, del lugar donde estaban esas revistas, sale una sombra y pasa sobre la ventana. Fue ahí donde yo fui libre. ¿Sabe? Yo no me volví a dormir. Yo agarré y cada una de las revistas las comencé a hacer pedazos, y al siguiente día quemarlas. Abrí puertas, no para ser poseído, pero sí para ser oprimido. ¿Cuántos cristianos en esta curiosidad tratan de tener más información, de saber más sobre aspectos o características del diablo? Hay una doctrina que enseña que en los postreros tiempos hasta el diablo va a ser restaurado.
Es antibíblico. La Biblia no enseña que el diablo va a ser restaurado, sino que va a ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Bien, otra de las cosas por las que los jóvenes y la población en general puede tener es la falta de información bíblica sólida, ¿ok? El no tener fundamentos bíblicos nos lleva a abrir puertas. ¿Alguno de aquí leyó Harry Potter? Primero, segundo, tercero. Bueno, ¿de qué nos habla todo este? ¿Cuál es el contenido de Harry Potter? ¿Es algo espiritual que a usted le edifique, que usted lo acerque con Dios, que su relación se fortalezca con Dios? Puedes leerlo desde la parte cultural, desde la parte ficción, pero lo espiritual está presente. ¿Cierto o no, Ale? Ahí está toda esa expresión. La magia, la levitación y cuántas cosas hay ahí. Bien, hay maestros en la preparatoria principalmente donde nos dicen vas a leer sobre esta literatura. Como tarea igual uno lo hace, pero uno tiene que tener discernimiento. El discernimiento se da por el Espíritu Santo y por la palabra, por el conocimiento que tenemos en la palabra de Dios. A los niños les podemos decir, oye, no participes del Halloween, no pidas tu calaverita, no pidas dulces, pero para ellos el saber que no deben hacerlo porque es malo, porque Dios lo prohíbe, emocionalmente son enganchados y comienzan a pedir dulces, ¿verdad? Comienzan a pedir ya no su calaverita, sino su bendición y disfrazar esta práctica. Bien, ¿qué es lo que llevó a Saúl a buscar con la adivina? La desesperación. Una desesperación sin arrepentimiento. ¿Qué era lo que buscaba? Yo quiero conocer el consejo de Dios. Quiero saber lo que Dios tiene para mi vida. Saúl ya había sido desechado. Saúl ya había sido reprendido por Samuel. Pero aún él está en un tiempo de batalla. Ya consultó a Dios. Dios no le respondió. Ya buscó por Urim, por Tumim. Dios no le respondió. Ese silencio de Dios llevó a desesperarse a Saúl y la motivación que tuvo fue su propio miedo. Pero ese miedo no lo llevó a arrepentirse, por ejemplo. No lo llevó a pedir misericordia, no lo llevó a pedirle al Señor una oportunidad, sino para mantenerse en el reinado, sí, para mantenerse con vida. Saúl no buscó arrepentirse ni someterse. Saúl buscó controlar la situación, porque una de las cosas que hace aquel que es espiritista, aquel que es santero, es el tratar de tener el poder, el control sobre las cosas, sobre las circunstancias y sobre las personas mismas. Aquí en la calle de Azcapotzalco que da hacia el mercado hay una tienda de productos espiritistas, santeros, de hechicería, brujería. La cantidad de personas, a mí me da coraje, me da celo, pero hay cantidad de personas esperando a que le preparen su brebaje, a que le den ahí su menjurje y entonces irse contento y ya cree que al siguiente día va a tener riquezas, que al siguiente día va a tener un mejor trabajo, que al siguiente día esa esposa que era ingobernable ahora va a estar sujeta. Son estrategias que el enemigo utiliza. En la vida de Saúl el sincretismo surgió a partir de la pérdida de la comunión. Él ya no tuvo más comunión con Dios. Él ya no tuvo ese interés por las cosas de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Si Samuel ya no está ahora, ¿qué otro de los profetas podría yo consultar para no abrir puertas, para no ir en busca de otros personajes, de otras personas que no tienen nada que ver con Dios? Saúl también busca una respuesta inmediata. Señor, háblame ahora, tratando de manipular a Dios. Dios hace silencios.
Dios nos lleva a un tiempo de espera. ¿Por qué una jovencita, un jovencito debe esperar también cuando no hay una pareja que tenga que ver con la fe? ¿Por qué debe esperar? Porque lo que leímos es: no te unas en yugo desigual. Pero aquí en la iglesia no está creciendo, y para que llegue una, se me va a pasar el tren. Y mejor busco afuera, le doy como un adelanto, como una ayuda a Dios, ¿no? Entonces es ahí donde uno tiene que aprender a esperar. Si no está ahorita la que o el que Dios tiene para ti, Dios te lo va a traer. Dios de repente te va a abrir los ojos y ahí lo tuviste siempre enfrente. ¿Qué es lo que buscaba Saúl? Buscaba una revelación con una información espiritual falsa. Que Dios me hable, pero a través de la divina. ¿Qué incongruencia? Que Dios me hable, no leo la Biblia, pero estoy pendiente de las cartas. Estoy pendiente del café. Estoy pendiente del tarot. Estoy pendiente de algo, aunque sea de ocultismo. Espero que no. Pero en una ocasión, una persona cercana a mí tenía situaciones con la pareja. Y entonces ella lo que iba era a un centro espiritista. En ese centro espiritista hacían una serie de cosas en las que ponían, por ejemplo, al centro un círculo. En ese círculo lo hacían o la hacían pasar a ella, y entonces había como una limpia de ramas y de hierbas y de toda cosa, incienso. Y esa persona, aun cuando no mejoraba su relación, ya había sido enganchada, porque lo que hacen estas personas es lo que hace el diablo a través de estas personas es que te dicen: ¿sabes que tú tienes el don para sanar? ¿Sabes que tú tienes el don para bendecir a otras? Y entonces eso cautiva a la persona y dice: está bien. Y ahí se involucran y ahora participan de los rituales, y ahora participan también de lo que hacen ellos, como una estrategia que el enemigo utiliza. ¿Cuál es el principio espiritual que nosotros debemos de tomar aquí ante esa búsqueda de lo curioso, de lo oscuro? El creyente que quiere buscar lo espiritual lo debe hacer a través de la palabra. En la palabra está la revelación de Dios. En la palabra está el consejo de Dios. Yo quiero invitar al final, ya vamos a ir terminando, pero quiero invitar al final los que tuvimos alguna práctica, aun cuando ya fuimos perdonados, ya nos bautizamos, ya fuimos llenos del Espíritu Santo, pero si no has renunciado a aquello que estuvo oculto o que hasta el día de hoy no habías confesado, mejor es que lo confesemos. Amén. Y que seamos libres. ¿Está bien? Mi papá, cuando nació Shalom, él vino a una visita al hospital. Estaba siendo atendido en cardiología por problemas de algún infarto que tuvo. Y cuando él viene, en una ocasión, aquí paseándolo, de repente Shalom no se calmaba, estaba acalorada, eran como 1 de la tarde, el sol, el carro, y no se calmaba. Entonces mi papá decía que con un listoncito rojo, porque alguien le había hecho ¿qué? Mire cómo lo sabe. Le había hecho el mal de ojo. Alguien le tuvo envidia y entonces ella por eso se manifestaba así. Le digo: papá, eso no es cierto. Pero yo tuve que decirle: papá, mi hija es del Señor, ¿sí?
Mi papá no conocía, mi papá no sabía respecto a eso. Hay quienes que para que no llueva entierran unas tijeras ahí en el jardín y la lluvia se va a ir. Me invitaron a oficiar una boda y estábamos en un jardín. Y entonces en el tiempo de la espera me acerco al muro, me recargo y veo ahí unas tijeras. No sabía de esto, sino que tomo las tijeras y las pongo ahí en una silla de las mesas que estaban. Y mi esposa dice: desenterraste las tijeras que están poniendo para que no llueva. No sabía. Ok. ¿Cuántas cosas se ponen debajo del colchón de la cama? ¿Sí? Como una manera en la que están creyendo o teniendo un ritual también. Bueno, ¿qué es lo que hace Saúl aquí? Él cae en una mezcla peligrosa. Saúl, él mismo había dado la orden: expulsen a todos los medios, expulsen a todos los sortílegos, a todos los que practican adivinación. Entonces se disfraza y se presenta delante de esta mujer. Y vamos a leer el contexto. En el verso 8, Saúl se disfraza, si lo puedes poner acá, Gaby o Ale, verso 8, y nos dice: se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl? Está próximo a consultar un muerto. Pero Saúl aclara en el verso 9 diciendo, la mujer le responde: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Saúl es el rey. Como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Más inteligente la mujer que Saúl, ¿no? Ok, seguimos leyendo. Entonces Saúl le juró. ¿Por quién? Le jura por Jehová que ella puede consultar a los muertos o tener adivinación para que el Señor le hable por medio de los muertos y no por Jehová. ¿Se imagina eso? Tengamos cuidado de las voces que nosotros oímos. Cuando queremos oír un consejo de Dios, usted se lo pide al peluquero de la esquina. Los peluqueros son muy hábiles, iguales que los taxistas, ¿no? Uno va de repente bien serio y el peluquero o el taxista ya nos está hablando y nos está dando una información, y supo que esto y supo que aquello. Se vuelven consejeros ellos, pero no siempre es lo bueno. Ok, escuche la voz de Dios, busque a su pastor, busque a su líder, busque a su autoridad, busque a una persona madura. Seguimos. Dice entonces Saúl le juró. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Aquí se pone interesante, pero nos vamos a quedar a la mitad. Solo dice: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. No cualquier persona. Hazme venir a Samuel. Seguimos. Y viendo la mujer a Samuel, o sea, la mujer vio a Samuel. Saúl no vio a Samuel, sino que la adivina, la medium, comenzó a describir el espíritu de Samuel. Y dice: clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto?
Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. ¿Seguimos? Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. ¿Ante quién se está inclinando Saúl? Mire, en una, no es consejería, es una terapia. Me preguntaron a mí: ¿y tú cómo estás haciendo para elaborar el duelo de tu papá? Mi papá murió en el mes de julio. Me dice: ¿tú cómo haces para elaborar este duelo? ¿Cómo lo estás trabajando? Me llamó la atención la pregunta. Y le digo: ¿a qué te refieres? Dice: sí, ¿tú hablas con tu papá? Ya me están dando respuesta, ¿verdad? ¿Tú hablas con tu papá como si lo tuvieras ahí? Le digo: no. No, yo no hablo con mi papá. Lo que aprendí de mi papá, lo que viví con mi papá, eso es lo que me hace ser la persona que soy. Pero yo tener un diálogo con él no lo tengo. A ver, sigue describiendo. Sí, mi manera de poder elaborar ese duelo simple y sencillamente es dándole gracias a Dios por la vida de mi papá, lo que él hizo, lo que él no hizo, lo que él me enseñó, lo que no me enseñó, y simplemente eso. Ahora ya entiende también el por qué, por ejemplo, yo no publico: hoy se cumple un año de la vida de mi padre, que él nos dejó y se ha convertido en una estrella del cielo o un ángel que desde allá me cuida, porque tampoco esto es verdad. Se lo tengo que decir ahí. A los niños no les enseñemos que papá o mamá cuando fallecen, o el abuelito o la mascota, ahora es esa estrella que brilla y desde allá nos está cuidando. Eso es mentirle, eso es engañarle. Bien, seguimos acá. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Luego, y Samuel dijo a Saúl: Samuel dijo a Saúl, un espíritu muerto viviente: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy, que entre otras cosas, ¿qué lleva a una persona a consultar a los adivinos, a los muertos? Pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. La pérdida de la comunión abre las puertas al ocultismo. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Jesús, aquí voy a concluir, ¿ok? A Jesús en un momento narra una historia. Algunos dicen que es una parábola, y él habla sobre el lugar de los muertos. Habla del seno de Abraham. Y entonces él, al estar contando la historia, dice que había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico hacía grandes banquetes, el pobre se quedaba ahí a las puertas del rico, y aún los perros lamían las llagas, y él comía de las migajas que le daban. El punto es que ambos murieron, y dice la escritura, en la narración de la historia de Jesús, dice que el rico murió y fue sepultado, que el pobre murió y fue llevado por los ángeles arriba. Bien, cuando ya los dos están en esa otra esfera, en ese otro ambiente, la Biblia describe acerca de Jesús, que dice que el hombre rico comenzó a decirle a Abraham: Padre Abraham,
dile a Lázaro, que alcanzo a ver allá a lo lejos, que venga y desde él donde está, venga y moje mis labios, porque aquí el lugar donde estoy me estoy quemando. Y le dice a Abraham, no, sino que de este lugar no se puede ir hacia el otro y de allá no se puede venir hacia acá. Cuando usted va a una misa donde está el cuerpo presente, se hace un ritual en el que antes de orar por el difunto, le piden al pueblo, a los asistentes o a los dolientes, que participen de una ofrenda para poder bendecir a la persona y la persona que ya murió pueda ser llevada al descanso, a la vida eterna. Una enseñanza medieval. Las indulgencias. ¿Sí? No es tan abierta. ¿Sabes qué? ¿Quieres mejorar la posición o el lugar o el nivel de vida de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito? Entonces tienes que ofrendar 1,000 pesos. Y entonces de allá hay una orden para que en esa ofrenda cambien de casa. No es así. Pero esa es una creencia y es una costumbre que ha enseñado la Iglesia Católica. Cerramos ese paréntesis. Y entonces Abraham le explica eso. Y este hombre replica y le dice, oye, entonces habrá la posibilidad de que un muerto, una de las personas que estemos aquí, vaya y le anuncie a mi familia para que mi familia no llegue a este lugar. Y le dice Abraham, no, sino que tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos los escuche. Bien, con esto dio ahí Jesús a entender que los espíritus de los hombres no regresan. Aquí hay una excepción que la vamos a explicar después, porque de repente dicen, ¿y quién era? ¿Era Samuel o no era Samuel? ¿Era un espíritu demoníaco o quién era realmente? ¿Por qué hubo esa excepción? Bueno, yo le adelanto, también cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, hubo 2 muertos vivientes que aparecieron y estaban hablando con Jesús. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Ok, pero ya será tema de otro momento. Ok, porque el guisado ya nos está llamando. Bien, terminamos ahí de completar la escritura. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Cerramos el paréntesis, cerramos el tema y vamos a las conclusiones. Este acto de Saúl lo llevó primero a ocultar su identidad. ¿Cómo ocultó su identidad ante la adivina? Poniéndose otras vestiduras, no de rey, sino de un pueblerino cualquiera. ¿Ok? Y entonces en ese engaño o querer engañar a la adivina, al final salió a la luz quién era el que estaba consultando a la mujer. Bien, no ocultemos nuestra identidad. Mejor, si hay algo en nuestra vida para encajar en los grupos, es más, no para encajar, mire, nosotros no vamos a encajar en todos los grupos. Aunque queramos pertenecer a ellos, en algún momento vamos a ser rechazados. Y más cuando usted les hable de la fe, a algunos de ellos no les va a parecer. Porque los fines de semana algunos estudiantes dicen hagamos viernes social. Y entonces se brincan las clases, ya tienen un lugar asignado, o vamos a un antro, o vamos a un lugar donde hay que estar tomando, ya hay que bailar. Y si tú le dices, yo no puedo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No te gustan las mujeres? Sí, sí me gustan. Entonces, ¿no te gusta el alcohol? No tomo, soy deportista. Si tú le dices soy cristiano, te prohíben. Por eso yo no voy. Ok,
Tú no vas a la iglesia porque te prohíban. Tú no has ido a la iglesia porque no ha llegado tu hora. Pero tenemos que invitar, tenemos que hablarles de Cristo. Amén. Y vamos a sufrir. Los niños, nuestros niños, 2, 3 años, van a la guardería, van al kinder. Y cuando el niño dice, es que mi mamá me dice que yo no puedo pedir calaverita, otro niño lo oye, y los niños son muy crueles. Los niños, ¿cómo va? Se la sueltan. Y ahora, ¿qué es lo que experimentan nuestros niños? Rechazo. Un rechazo que para nosotros como padres es apapacharlos. Es decirle, mira, si hay algunos niños a los cuales no les gusta la manera de ser tuya, no te preocupes, porque tampoco es que tú quieras agradarlos a todos. No es que tú trates de ser siempre ese niño, esa niña buena con todos, aunque los demás te golpeen, aunque los demás te maltraten. Algo que le decíamos a Shalom, no pegues. Y ella seguido llegaba arañada, seguido llegaba golpeada. Después tomamos la decisión de mandarla a karate. Pero uno sufre persecución, uno padece por causa del evangelio, ¿verdad? Y desde la temprana edad. ¿Y qué tal tú eres la recepcionista en tu empresa y te dice el jefe, ¿sabes qué? Mira, el día lunes quiero que por favor me arregles aquí y en esta área que pongas un altar y pongas unas calaveras y unas velas y traigas flores de cempasúchil y pongas ahí comida? ¿Qué haces como recepcionista? Le digo lo que yo haría en su caso. A mí cuando me dijeron que adornara el altar de la Guadalupe y que le pusiera las tiras de heno, yo quemé el heno. No lo haga. Quemé el heno y usted sabe que el heno con una flama, ¡fum!, se corre como pólvora. Se prendieron las cortinas, se estaba quemando la estampa de la Virgen. No lo haga. Me tocó a mí. El dueño me quiso cobrar lo que yo quemé, pero al final me dice, mira, yo entiendo y respeto que tú no seas católico, pero tú eras como nosotros. Le digo, sí, es verdad. Pero a partir de que conocí de Cristo, mi vida ha cambiado. Y respeto también las costumbres, pero no me pida que yo haga estos arreglos. Al siguiente año, me habla una de sus hijas, él tenía 7 hijos, y una de ellas dice, oye, mi papá pide que tú vayas a orar por los alimentos. ¿Qué? ¿Cómo Dios honra también cuando uno honra a Dios? Amén. Pero son batallas que cada uno tiene, son luchas a las que cada uno se enfrenta. Cerramos esta enseñanza. Hay algunos puntos que quisiera trasladarle todavía, pero algo que vemos es que Saúl quiso disfrazar su miedo, su rebeldía, su falta de comunión a través de ir a consultar a esta mujer. Repito, muchos de nosotros en otro tiempo antes de venir a Cristo tal vez participamos de eso. Tal vez le pusimos algún listoncito rojo al niño, a la niña, ¿verdad? Para que no le hicieran mal de ojo. Tal vez asistimos a un centro espiritista y le hicieron una limpia que de limpia no tuvo nada. Tal vez por la costumbre familiar teníamos una imagen, una foto, una veladora. En mi familia hay mucho catolicismo. El día 1 de noviembre, desde una semana antes, uno va, arregla el panteón, arregla la tumba, le pone flores, pinta y
el día 2 de noviembre, uno va desde la mañana hasta la tarde, ahí uno come, ahí uno platica, ahí uno recuerda las vivencias, y así se la pasa. Desde que me convertí al Señor, dejé de hacer todo esto. Me recuerdo de mi mamá, por supuesto. Ahora me recuerdo de mi papá, por supuesto. Pero no de esa manera. No poniendo una veladora, no poniendo un altar, porque los muertos están. Y si alguno cree o tiene la experiencia de que el pan de muerto que puso ahí y las enchiladas de mole que puso ahí se las comió el muerto, tuvo que haber puesto una cámara, porque a lo mejor fue el que está bien vivo el que se la comió. Quiero hacer un llamado a que como cristianos, como hijos de Dios, yo espero que nadie en este tiempo ya de su caminar con Cristo esté practicando eso, y si lo estaba practicando por desconocimiento, ahora ya lo sabe. Que ahora usted pueda tener esa libertad de venir a Cristo y renunciar. Si en otro tiempo practicamos este tipo de tradiciones, de costumbres, e incluso consultamos a Dios creyendo que Dios nos hablaba por medio de santeros, de brujos, de hechiceros, de espiritistas, hoy vengamos delante del Señor y renunciemos. Amén. Puede ponerse de pie. Jóvenes, si quieren conocer más de Dios, tener revelación de Dios, no consulten páginas que les abren al ocultismo, que los llevan a una información errónea, incluso prohibida. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Cada uno hagamos una oración, cada uno presentemos delante de Dios y pidámosle al Señor guianza, discernimiento. Pidámosle al Señor sabiduría para no abrir puertas. Y también pidamos misericordia, porque dentro de nuestra familia hay personas que han oído de Cristo, pero no han sido libres por Cristo. Para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor les dé entendimiento, dejen de adorar en los altares a la Santa Muerte, a los ídolos, en el nombre de Jesús, que puedan ser libres y fortalecidos ante la presión social, en su trabajo, en la escuela, en la familia. En el nombre de Jesús, que sea un tiempo para hablar del Evangelio. Como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Seamos luz en medio de las tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia hoy de cada uno de nosotros. Danos, Señor, esa libertad, y que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podamos obedecer a ese mandato: salid, pueblo mío, en medio de ellos y no os contaminéis. ¿Hay alguien que está renunciando? Levante su mano. ¿Hay alguien que ha estado renunciando porque en su casa, su familia, o usted en otro tiempo practicó, hizo alguna de estas cosas que hemos mencionado? Tal vez a los niños, escuchaba un testimonio ya en el conocimiento de la palabra de Dios. Dijeron: está bien, vamos a darles oportunidad a que vayan y pidan dulces, pero después el Señor les habló. Este es el momento para decirles, para llevar a los niños también, a que ellos sean limpios, a que ellos sean fortalecidos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer esta oración juntos. Padre Celestial, en este momento
yo renuncio a toda práctica oscura, espiritista, de adivinación que en mi familia se ha practicado, que yo practiqué por ignorancia. Pero ahora, en el conocimiento de Cristo, yo te pido perdón, me arrepiento de ello y te pido que traigas libertad a mi vida de toda maldición, de toda condenación y de toda influencia sobre mis generaciones. En el nombre de Jesús, tu palabra dice: conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Soy libre por la sangre de Jesús. Es libre mi generación, es libre mi familia, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Cadenas romper. Hay poder. Unámonos en este coro. Cantemos, terminemos este servicio declarando esta palabra en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Así es, así es. Somos libres, somos libres, somos libres. Declare esta libertad en Cristo. Declare esta libertad en Cristo. Y esta bendición cae, viene sobre sus hijos, sobre su familia. Cadenas romper, 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 cadenas romper. Declárelo, declárelo. Se rompen hoy cadenas, se rompen yugos, se rompen maldiciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No haya en este pueblo quien consulte a los muertos. No haya adivinos, no haya agoreros, sortílegos. En el nombre de Jesús, gracias, porque somos un pueblo libre por la sangre de Jesús. Y gracias, Señor. Cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo. hay poder en el nombre de Cristo. Para Cadenas romper, 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 cadenas romper. cadenas romper, Dígalo. cadenas romper, Cadenas romper, cadenas, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Así es, en Cristo se rompen toda cadena. En Cristo somos libres. Aleluya. Así con sus manos levantadas, Padre, gracias. Porque esta libertad en Cristo no la cambiamos. Esta libertad en Cristo no la comprometemos. Señor, queremos mantenernos fieles. Fieles como hijos, fieles como discípulos, fieles a la verdad. Y Señor, ayúdanos a que en esta temporada podamos compartir tu palabra sin debatir, sin imponer,
sino hablando, Señor, simplemente con la autoridad, con el amor y con la sabiduría que tú nos has dado. Permite que podamos rescatar, ganar almas para Cristo. El saber, Señor, que ellos necesitan oír de estas buenas nuevas y que nosotros somos esos mensajeros para ellos. En el nombre precioso de Jesús, guarda a tu pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, y que tu pueblo sea grandemente bendecido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y les invitamos para que pueda participar del talento que se ha preparado el día de hoy. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo.